Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández, comentando partidas en el ciclo de Boris Spassky, el 10º campeón mundial de ajedrez. Veremos a continuación una partida jugada en el Interzonal de Gotemburgo, el año 1955, Spassky con 18 años, enfrentando al gran maestro Philip, con las negras. Spassky con las piezas blancas, corresponde a una defensa ninso-india. Su rival hace caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, dando inicio a la defensa ninso-india. Y ahora la variante Leningrado, que le gustaba mucho a Spassky y es muy aguda de jugar. H6, esta variante fue jugada por primera vez en el año 1952, preparada especialmente por Paul Keres, enfrentando a Albert O'Kelly. Alfil H4, C5, D5, E por D5, C por D5, D6, E3, caballo B a D7, alfil D3. En otras partidas que ya hemos comentado en este ciclo anteriormente, Spassky había jugado alfil B5. Pueden verlo en mis videos anteriores. Enroque corto. Era mucho más activo, ¿no es cierto? Dama A5, caballo G2, caballo por D5, enroque corto, caballo por C3, B por C3, alfil por C3, caballo por C3, dama por C3, alfil E2, enroque corto, dama por D6, A6, torre F D1, torre E8, torre A C1, dama B2, alfil C4 y dama E5, con posibilidades iguales en la partida de Porchich con Donner, Madrid, el año 1960. Donde tenemos enroque corto de las negras, que es un tanto pasiva, caballo G a E2, sin pérdida de peón ahora, caballo E5. Es interesante, A6, enroque corto y torre E8. Pero jugaron caballo E5, enroque corto, alfil por C3, caballo por C3, caballo G6, para eliminar el alfil blanco, alfil G3, dama E7, E4, alfil D7, torre E1. Acá el plan de las blancas es no apresurarse, van a jugar F4 con E4 y E5 rompiendo, como los esquemas de la Benoni, pero hay que jugar preciso. Si el blanco hubiese jugado F4, venía B5 con actividad de las negras, porque si capturan en B5 se cae acá en E4. Así que torre 1. La otra era que a F4 también podría haberse jugado alfil G4, dama C2 y caballo H5, eliminando definitivamente el alfil blanco. Bien, torre 1, caballo E5, alfil E2, G5. Tiene que debilitar su enroque para evitar que el blanco haga la famosa y temida F4. Torre F1, rey H7, dama D2, caballo G8, F4, G por F4, torre por F4, A6, A4, teniendo control de la dama importante, F6, torre A, F1, torre F7, alfil H5, torre G7, A5, torre F8, caballo D1, torre G5, alfil E2, caballo G6, torre 4, F2, y acá al negro no le conviene abrir líneas capturando el peón E de las blancas. Caballo E5, caballo E3, va hacia la casilla F5, torre G7, alfil por E5, eliminando la única pieza activa de las negras, D por E5, si dama por E5 venía caballo C4, dama E7 y dama F4 capturando el peón D. Dama D por E5, D6, buena jugada para darle vida útil al alfil que está ahí en E2. Dama D8, alfil C4, alfil C6, caballo F5, torre G5, H4, torre G6, alfil por G8 jaque,
Esa es siempre la gran ventaja cuando uno tiene el alfil, se desprende de él en el momento más oportuno. Torre F por G8, caballo E7, alfil por E4, caballo por G6, torre por G6, H5, torre G7, torre por F6, bonita jugada. Se volvió loco el blanco, usted dirá, pero torre por G2 jaque, dama por G2, alfil por G2 y torre F8 y las negras abandonan. La amenaza de torre F1 a F7 mate obliga a que la dama negra sea entregada por la torre, ¿no es cierto? En este caso dama por F8 para evitar el mate, y el blanco queda con la torre, ventaja de calidad contra el alfil negro, y además este peón D le va a costar la pieza a las negras. Una bonita partida donde Spassky logró plasmar su ventaja desde el comienzo hasta el fin de la partida. Una interesante línea de la variante Leningrado que es bueno seguirla porque es un arma poderosa en manos de aquellos que realmente la hacen eficiente. Bien, nos estaremos viendo en breve tiempo más con más partidas de este extraordinario jugador ruso que el año 1989 tuvo la posibilidad de venir a Chile y jugar contra Iván Morovich en Viña del Mar en un pequeño match a 6 partidas, el cual fue empatado por Iván Morovich. Bien, nos veremos pronto. Muchas gracias.